Ya se escuchó. Bueno, Dios les bendiga en esta hora, hermanos, a todos. Ando un poquitín mal de mi garganta, pero espero poder ser de instrumento para la gloria y honra del Señor en esta hora. El título de este mensaje es una interrogante directamente para ti. Es un interrogante directamente para ti, como lo fue en su momento para mí. Quiero ser bien franco, lo comentaba hoy en la clase de escuela dominical, es bien difícil estar de este lado. Es bien difícil porque cuando estás de aquel lado, solo recibes, digamos, en conjunto. A lo mejor estás al lado de tu esposa, de tu esposo, y el Señor les habla, pero a los que nos toca estar de este lado, la batalla es entre el Señor y tú. Y las nalgadas, los coscorrones, llueven porque de otra manera fuera mentir. Por eso yo quiero que tú te hagas esta pregunta el día de hoy. ¿Es suficiente su gracia? ¿Es suficiente para ti, mi hermano? ¿Su gracia es suficiente? ¿Cuántas veces amamos decir, es por su gracia que estamos aquí? Si nos pusimos bien atentos a los cantos, todos nos apuntaban a la gracia infinita del Señor Jesucristo hacia nosotros, a ese aspecto fundamental que tuvo el Señor para usted y para mí, personas que buenas no somos tan buenas como cualquier persona podría ser, y aún así el Señor tuvo a placer extendernos su gracia. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Damos, Señor, el control total a ti. Permite que cada uno de nosotros esté dispuesto a abrir su corazón, a abrir su mente, para que tu palabra llegue a cada uno de ellos. Oh Señor, úsanos como tus herramientas para que se lleve a cabo solamente tu voluntad y que podamos ser como el apóstol Pablo y estar simplemente agarrados de tu gracia. Por tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Mis hermanos, ¿pero qué es la gracia? ¿Sí? Bueno, la gracia, según la Real Academia Española, dice que es un favor gratuito. Pero fíjese, que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. La gracia es un favor que solo Dios concede. Muchas veces nos preguntamos, oiga, está inconcebible tal situación. A veces estamos enojados porque alguien que llevó una vida muy desvariada, en los últimos tiempos de su vida se convirtió al Señor y alcanzó la salvación. Y dice, pues estuvo todo el tiempo haciendo y deshaciendo, y fulana de tal que llevan todo el tiempo en la iglesia, pues miren todo lo que han tenido que pasar, ni siquiera ha pasado la mitad, y mira lo que sucedió. Y dice el comentarista, por eso es que usted y yo no somos Dios, por eso es que no extendemos nosotros la gracia. Muchas veces, comenta el pastor Sugel Michel, queremos escuchar o poder decir un testimonio de aquellos, yo era un asesino, alguien que estaba en drogas, alguien que estaba en alcoholismo, yo estuve en pandillas, yo estuve en esto, yo estuve en lo otro.
Y decimos, oye, ojalá yo tuviera ese testimonio para dar. Dice mi hermano, cuidado porque recuerde lo que dice el Salmo 1. ¿Alguien recuerda lo que dice el Salmo 1:1? ¿Bienaventurado quién? Consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces ahí vemos la gracia. Ahí vemos la gracia del Señor. Tenga usted presente que es por gracia. Porque si nos vamos sobre los estatutos, digamos que una persona así nunca la aceptaría el Señor, nunca la aceptaríamos nosotros. Pero si tú no te has visto como un pecador, si tú no te has visto como alguien que ciertamente ha interrumpido los planes y la gloria del Señor con tu pensar, con tu actuar, con la forma en que saludas, con la forma en que le haces caras a los hermanos, a las personas de afuera. Si tú no te has visto todavía así, vaya hoy cuando se esté bañando y mírese al espejo y piense seriamente en eso. Pero, ¿qué pasaría si dijéramos, ¿quieres ley? ¿Realmente quieres ley? Bueno, vamos a ver qué pasa con la ley. La ley ciertamente juzga a los pecadores como culpables. Yo quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Quiénes se creen salvos? Levanten su mano. ¿Quiénes se creen salvos? Bien. Ahora, ¿quiénes han llevado a cabo toda la ley de pe a pa? Gracias. Todos están condenados. Todos estamos condenados. ¿Sí? La ley simplemente está ahí para decirte, pero cometiste este pecado. Con un solo pecado ya estás destituido de la gloria de Dios. Oye, hermano, pero no, pues yo no hice la ley la hizo Dios, recuerde. Son 10 mandamientos bien sencillos. Pero cómo nos es difícil. Mis hermanos, la ley hace eso por ti. La gracia, en cambio, te extiende el perdón. Mis hermanos, la ley pronuncia maldición. ¿Qué decía la ley respecto a los que morían en una cruz? Decía así, maldito. Fin de la plática. Ya con esa palabra, es una palabra muy fuerte, aunque las personas ahora la dicen con mucha suavidad, ¿no? Es un maldito, es un esto. Pero fíjese que usted y yo alcanzamos salvación por medio de una cruz. Y precisamente porque en esa cruz se llevaron tus pecados y mis pecados, hoy podemos estar aquí alabando y ensalzando su nombre y conscientes de que estamos salvos. No por nuestros actos, no por nuestras obras, no porque lo merecemos, sino porque hubo alguien que ciertamente no cometió pecado, pero fue el único que podía llevar tus pecados y mis pecados en la cruz. Mis hermanos, la ley dice constantemente, la paga del pecado es muerte. Pero la gracia nos dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Estamos constantemente viendo a personas buscar la gracia y la aprobación de Dios por todos lados. ¿Cuántas personas usted no ve el 12 de diciembre haciendo barbarie y media? Atentando contra su cuerpo, llevando quién sabe qué. Y lo más bonito del asunto es, lo más bonito del asunto es que los periodistas, los que hacen documentales, los que transmiten en vivo,
los aplauden y dicen, no, pues qué clase de fe la de este hombre. Veía un reportaje el año pasado. Este hombre cargó a su hija en hombros por no sé cuántos kilómetros y arrastrándose porque él dijo que si se salvaba y que si esto. Ok, la cargó por 5 kilómetros. ¿Y de qué le sirvió eso a él o a su hija? ¿De qué le sirvió encontrar o intentar hallar gracia a los ojos de los hombres cuando los ojos de Dios estás siendo un idólatra? Estás echando por tierra el sacrificio del Hijo de Dios y queriéndolo sustituir por un sacrificio tuyo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido utilizar una parte de la gracia y un 80% de esfuerzo propio para cualquier cosa? Mis hermanos, la ley nos dice haz y resulta que no puedes. Resulta que no puedes. La gracia te dice ya está hecho. Consumado es. Para mí es esa que es las últimas palabras del sermón de las 7 palabras. Para mí es grandioso, sobre todo por el hecho de entender de que por primera vez, desde que se fundó la eternidad, el Padre dejó solo al Hijo. Póngase a pensarlo. ¿Quién me puede decir la única característica que tiene Dios 3 veces? Santo. Y por eso usted y yo no podemos estar ante su presencia, porque usted y yo somos pecadores. Hermano, pero ya me arrepentí. Sí, usted es un pecador arrepentido, no se preocupe. Y salvado también, no se preocupe. Pero sigue siendo pecador. Y así no podemos estar delante del trono de la gracia. Y tuvo no solo que entregar a su único Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, sino que lo abandonó. Por eso Jesús pronunció, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? No es que el Señor le dijo, bueno, está muy difícil esto de la cruz, te dejo. Es que por la santidad de Dios, como estaba llevando todo tu pecado y todo mi pecado, el Señor tuvo que alejarse de él y dejar caer sobre él todo lo que tú y yo merecíamos en esa cruz. Y la gracia te dice, ya está hecho, consumado es. Mis hermanos, no podemos negar que el apóstol Pablo tenía una misión enorme. Yo le quiero hacer una pregunta, humanamente hablando. Si usted hubiese tenido el poder de quitarle el aguijón en la carne a Pablo, ¿se lo hubiese quitado? Entendiendo todo lo que Pablo estaba haciendo para la gloria y honra de Dios. Yo voy a ser franco, yo sí se lo hubiese quitado. Yo le hubiese dicho, no hombre, Pablo, tú eres el hombre, ve. Pero por eso hay que leer un poco más adelante. En el versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que ellos, grandes apóstoles, aunque nada soy. Tristemente, los hombres, aunque tengamos una firme constancia de lo que debemos hacer, siempre vamos a querer gloriarnos por algo.
Por eso el Señor puso el aguijón en la carne, para que Pablo no se olvidara de quién lo había llamado y quién finalmente había puesto en él la palabra. ¿Quién había puesto el poder en él? Pablo por sí solo no era más que usted o no era más que yo. Solamente es que era usado fuertemente por Dios. Mis hermanos, no cometamos este error. No cometamos el error de pensar de manera legalista. Muchas veces en la iglesia pensamos de manera legalista. Yo le compartía a los jóvenes una reflexión, creo que en la semana, o la semana pasada, no recuerdo bien, donde se veía una persona que en su aspecto, por así decirlo, pudiésemos decir que había tomado decisiones en su vida que a Dios no le agradan, pero que claramente estaba sentada en una banca de una iglesia. ¿Sí? Y su semblante era de interés, no un semblante de, ojalá y esto, el hermano Daniel ya se tardó más de 10 minutos, a ver cuándo se calla. No, era un semblante de interés, era un semblante de, aquí estoy, con cargas, con errores, como todos los que demás que estamos aquí, pero aquí estoy. Y la reflexión más o menos decía, por favor no juzgues, ¿sí? Y mejor ayuda, enseña, guía. Porque el hecho de que los pecados de una persona sean más visibles que los tuyos, no significa que tú no tienes pecados. Mis hermanos, lo estoy diciendo con temor y temblor delante de Dios. Porque vuelvo a repetir, no es fácil estar de este lado. Los pecados de otra persona, aunque sean más visibles que los tuyos, no significa que los tuyos no estén delante de la presencia del Señor también. De ahí la importancia de buscar más el rostro de Dios. Tomemos a cuenta, ¿sí? La ley no es pecado, sino que nos muestra qué es el pecado, ya que es infracción de la ley. Mis hermanos, no seamos aquellos que están buscando el detalle para decir, ajá, capturado. Mejor seamos como los corintios, que Pablo les decía, cuando encuentren alguna situación de esa, ¿ustedes que son qué? ¿Cómo? Espirituales. Ustedes que son espirituales, entonces ayuden. No veo muchas cosas espirituales al decir, y eso que el hermano se para a predicar, mira, lo vi escuchando tal cosa o lo vi haciendo tal cosa. Es más bien, hermano, ¿todo está bien? Fíjense, yo hace algún tiempo, hace unas 3 semanas, tuve una situación bastante difícil en mi vida y me sentía muy mal a tal punto que en una de las reuniones de departamentos de jóvenes no pude asistir. Mi esposa sí asistió, casi a regañadientes, pero asistió. Y 1 o 2 días después, yo recibí un mensaje. Recibí un mensaje quizá de una persona que no pensaba que me iba a enviar un mensaje. Pero fue un mensaje
que Dios puso en el corazón de esa joven. Y yo voy a ser bien franco, yo ni siquiera la tenía agregada a mi lista de contactos. Pero ya como tenemos el grupo en común, ya más o menos ubicamos quién es quién. Y cuando yo se lo mostraba a mi esposa, con lágrimas en los ojos, yo le decía, es que Dios usa a las personas. No importa si llevas 10 años en una iglesia, no importa si llevas 10 días en una iglesia, si de verdad tú has sido entregada a Dios, el Señor te va a usar. Y desde aquí te digo gracias. Gracias porque Dios te usó. Mis hermanos, si vemos en Primera de Juan 3:4, nos va a mostrar de alguna manera qué es lo que sucede con nuestro pecado. ¿Qué sucede con todo aquello que hacemos que no es, muchas veces nos concentramos en explicaciones, gracias hermana, gracias. Nos concentramos en explicaciones para niños. Y cuando digo explicaciones para niños, yo recuerdo de canciones o de coritos de que el pecado no le agrada a Dios, ¿sí? Y sí, bueno, lo que no agrada a Dios no se debe hacer, no se tiene que hacer. Pero vamos a ser francos. No es suficiente con decir lo que le agrada o no le agrada, sino la consecuencia del pecado. ¿Sí? ¿Cuál cree usted que sea el pecado que cometemos o que se comete más a menudo? Bueno, yo sé que los que estamos aquí no lo cometemos. Pero ¿cuál cree usted? ¿Cuál cree usted que las personas cometan el pecado que más se comete? Decir mentiras. Sí. Decir mentiras. ¿Quieres que te diga qué es? Lo que pasa es que muchas veces todos tenemos libros favoritos de la Biblia y nos vamos a esos libros favoritos nada más. Y no queremos leer otros libros. Pero en Hechos hay un pasaje de una pareja que cuando todo el mundo estaba llegando sus propiedades y las ponía a los pies de los apóstoles sin que ellos pidieran nada, hubo una pareja que vendió sus propiedades y dijo, pues, la gente no sabe en cuánto vendí la propiedad, pues le voy a decir que la vendí en 100 pesos y me quedo yo con 300 pesos. ¿Ya saben de quiénes se tratan? De Ananías y Zafira. Incluso hay un corito de niños de Ananías y Zafira también. Ellos se murieron por decir mentiras, porque la mentira no le agrada a Dios. ¿Sí? Pero el problema es que lo cantamos, pero no lo interiorizaron. ¿Qué les pasó a Ananías y Zafira por decir mentiras? Murieron. Mis hermanos, el pecado más común que usted y yo cometemos es mentir. Es una mentira piadosa, pero es pecado. Y estoy jugando con mi alma y estoy jugando con mi vida. Mis hermanos, dice Juan, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo estoy bajo la gracia, hermano, sí, pero la gracia está fundamentada en la ley. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que venir a morir por ti y por mí? Porque no lográbamos alcanzar el estándar de Dios. Ah, pero Él es Dios, sí, pero ya murió por ti. Mis hermanos, no nos dejemos influenciar
Porque muchas veces nosotros pensamos, yo como no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, yo voy a hacer lo que quiera, es como mi pase VIP, hacer lo que desee y decir, bueno, pero el Señor me perdona, pero el Señor me perdona, pero el Señor me perdona. ¿Y cuántas veces tú crees que vas a estar de aquí para allá y de allá para acá? Mis hermanos, la gracia es mucho más que perdón. Entienda eso. La gracia es mucho más que sentirse sin ese peso que a veces tú y yo arrastramos por no ponerlo en Jesucristo. Por no decir, no, es que el Señor ya tiene mucho en qué pensar, no le voy a dar yo otra cosa en qué pensar. Yo puedo con esto, que el Señor ayude a aquellos que no pueden. No, tú tampoco puedes, yo tampoco puedo. Cuando piensas así, el diablo está dominando tu vida, haciéndote creer que tu idea es mucho mejor que todo el propósito que Dios tiene contigo. La gracia es mucho más que perdón. Es activa, es dinámica. Mis hermanos, no cometamos el error de pensar que no podemos caer de ninguna manera en el mismo error del antinomianismo, que no es más que una falsa y herética creencia de que los cristianos son libres de la observancia moral, ética o conducta de la ley. O sea, lo que estábamos hablando. Yo puedo hacer lo que quiera si al final yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Error. Usted y yo, precisamente porque hemos sido salvados por gracia, debemos intentar entonces cumplirla. ¿Sí? No a cabalidad, no vamos a alcanzar eso, pero sí vamos a estar bajo la gracia. Mis hermanos, Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y este es el apóstol Pablo escribiéndole una de las cartas más teológicas que hay en la Biblia. Para mí, mi favorita, que es la carta de Pablo a los Romanos. No porque estés bajo la ley, bajo la gracia, creas que no debes cumplir la ley. Y grábese bien esa parte que está en negrita. La gracia no es una licencia para pecar. Fíjense, si usted y yo nos ponemos a pensar, hubiese sido más fácil agarrar semana con semana un corderito, matarlo, ofrecerlo en holocausto y esperar la otra semana. Y que nos criticaran de vez en cuando. Pero qué vida tan vacía el pensar que con tan poco que le diésemos al Señor íbamos a contentarlo. Qué vida tan vacía aquella que no busca conocer, servir y amar a Dios. Qué vida tan vacía aquella que busca llenar esos espacios con cosas banales y que solo llevan más y más a la impiedad. En Romanos 6, 1 y 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Perseveraremos entonces en hacer las cosas mal
para decir, bueno, yo hago todo mal, pero Dios tiene gracia de mí. No, Dios tuvo gracia de ti a pesar ya de que usted y yo hacíamos todo mal. Por favor, si has crucificado al pecado, no insistas en volver a él. No insistas en estar jugando a las traes con Dios. Un poquito de tu gracia, ahora me voy al mundo. El mundo ya me obstinó o ya me jalaste las orejas, bueno, vuelvo a ti. ¡Qué vida tan vacía! Mis hermanos, no hay necesidad. Usted y yo no somos mejores que nadie, pero sí tenemos la guía de cómo hacer lo bueno. Y dice por ahí en Hebreos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Alguien una vez me dijo, es que ustedes los cristianos tienen la palabra pecado tan presente. Sí, es verdad, porque es lo mejor que podemos hacer los seres humanos es eso, pecar. No hacemos muy bien otras cosas, pero hacer lo malo, dejarnos guiar por impulsos, dejarnos criticar a los demás sin conocer su interioridad, juzgar en lugar de ayudar, eso se nos da muy bien. Somos personas malas. Aun cuando sabemos que otra persona, si yo estuviera en lugar de esa otra persona, no me gustaría que estuvieran hablando a mis espaldas sin primero preguntar, hermano, ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? Mira, fulanito de tal, la hermana Ticua siempre se sienta hasta atrás. ¿Por qué no se sienta hasta adelante? No sé. La hermana Ticua nada más le da de comer maruchan a su esposo, ¿por qué no le da otra cosa? No sabemos. Entonces, hay cosas en las que tristemente somos buenos y es para hacer lo malo. Por eso yo quiero pedirte en esta hora, en este tiempo, que tú medites en la pregunta, ¿es suficiente su gracia? ¿Es suficiente para ti su gracia? ¿Es suficiente en tu vida, en la relación con tu pareja, en la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, con las personas que tienes alrededor, con los hermanos en la iglesia? ¿Estás dispuesto a servirlo, a amarlo, a seguirlo? ¿Es suficiente la gracia de Dios en tu vida? ¿Crees que ciertamente Jesús en tu vida ha sido bueno? ¿Ha sido fiel? ¿Crees que su fidelidad sigue persiguiéndote? ¿Crees que aunque tu mente, tu corazón, tus pensamientos a veces quieren llevarte a otro lugar, el Señor siempre pone una pauta para que puedas salir de ahí, para que puedas salir de esos pensamientos? ¿O crees que simplemente la gracia alcanzó para pura salvación y no para la guía en esta vida también? Por eso te pregunto, ¿es suficiente tu gracia? ¿Es suficiente la gracia que Dios puso en ti? Mis hermanos, quiero terminar esperando que sí puedan reflexionar profundamente en esta pregunta durante el día, en la noche, a lo mejor durante el resto de la semana, de si es suficiente su gracia para ti. Recordando lo que dice Efesios 2:8, ¿sí? No somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la obra de Dios. Mis hermanos, pocos pasajes de la Biblia a mí se me hacen tan grotescos y tan también
como que te ponen en tu lugar, como el de Isaías, ¿sí? Que dice que nuestras mejores obras son como ¿qué? Como trapo de inmundicia en la presencia del Señor. Luego usted busca las traducciones y busca qué significa. Es difícil decir, todo lo que yo estoy haciendo, ¿esto es lo que representa para Dios? ¿Dios es malo entonces? No. No es que tú no te has puesto a pensar que todo lo que tú haces, indistintamente, tú y yo, lo hacemos para buscar algo, para encontrar algo, para caerle bien a alguien, para que alguien voltee y diga, pero fulano sí, para sentirnos bien, ya sea con fama, con aplausos, con que, qué bien lo hiciste, tú eres muy bueno para esto. Cuando realmente el único que debería llevarse toda la gloria y toda la honra es Dios. Porque si algo puedes hacer bien, si algo puedo hacer bien, no es porque yo soy bueno, es porque Dios está obrando en mí y me está utilizando. Si Dios ahora mismo deseara, yo no pudiese abrir la boca delante de ustedes. Aunque tuviese ganas, solamente es porque Dios así lo ha permitido y a Él así le ha complacido. Mis hermanos, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos únicamente por la gracia infinita de Dios. Entonces, piensa en esto. ¿Es suficiente para ti la gracia de Dios? Piénsalo, ¿cómo ha hecho en tu vida? ¿Cómo lo ha hecho para ti? Que Dios les bendiga.